todos hemos atravesado en algún momento el fallecimiento de un ser querido. ¿Le ha pasado? Imagino que sí. La vida tiene momentos duros y difíciles, pero creo que de los peores que podemos afrontar es cuando fallece alguien que queríamos. En nuestro corazón se llena toda serie de sentimientos. En primer lugar, hay confusión. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que yo quisiera como despertarme, me gustaría que todo eso fuera una pesadilla y que de alguna forma pudiera despertar y darme cuenta que lo que está sucediendo no es lo que de verdad sucede. Pero lamentablemente no nos podemos despertar. La tristeza invade nuestros corazones y creo que lo peor de todo es ese sentimiento de impotencia, de saber que se nos ha sido arrebatado a alguien y que por más que nosotros quisiéramos, no los podemos traer de nuevo, no podemos traer esa persona de nuevo. Amado hermano, la muerte es absoluta, la muerte es un tirano que arrebata el alma del ser humano y no hay forma de regresarlo en sí mismo, no podemos hacer nada por ello. Pero esta historia que estamos leyendo nos damos cuenta que lo que nosotros no podemos hacer, hay alguien que sí lo puede hacer. Jesús puede lo que nosotros no podemos. En esta historia, Jairo llega delante de Jesús porque perdió su hija. Y vamos a ver cómo Jesús le ayudó. Esto nos va a ayudar para comprender qué tan poder tiene Jesús. En otras palabras, hasta dónde llega el poder del Señor. Vamos a desarrollar nuestro texto. Yo primero he comenzado con la petición de Jairo, que es una petición desesperada. Si usted recuerda el contexto de los episodios que hemos venido hablando, viene siendo una serie de historias donde la muerte tiene un lugar, o es un factor en común en 4 de estas historias. Para recordarle, aquí tenemos un mapa. En la primera historia, Jesús está viajando desde Capernaum, que es el punto que tenemos marcado al norte del mar de Galilea, y se dirige hacia el sureste, hacia el mar de Galilea, hacia la región de los Gadarenos. ¿Usted se recuerda lo que sucedió en esa barca mientras ellos descendían hacia el sur? ¿Qué pasó? Vino la tormenta y ellos casi mueren, pero Jesús los ayudó. Cuando llegaron a la región de Gadara, ¿a quién se encontró Jesús? Al endemoniado gadareno que vivía en medio de los sepulcros, y Jesús le ayudó. Nuevamente vemos este asunto entre muerte y la ayuda de Jesús. Ahora Jesús, como recordamos la semana pasada, pues invitado a salir, invitado amablemente a irse de la tierra de los Gadarenos porque ellos no lo querían, regresa a Capernaum. Y encontramos la historia de esta niña muerta. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. La escena ya nos es muy habitual, ¿no es cierto? Jesús junto al mar, una gran multitud alrededor de él. Ya sabemos que incluso cuando se salía el asunto de control, Jesús se subía en una barca y ponía cierta distancia social entre él y la multitud. Nos dice que llega Jairo, versículo 22. Vamos a ver un padre desesperado. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, y a esto estamos bromeando ahora en la mañana con Gerson al inicio, yo no me imagino a este hombre diciendo, Jesús, mi hija está agonizando,
ven y pon tu mano sobre ellas. ¿Sabe cuántos de ustedes han tenido que clamar a un médico, por ejemplo, por la vida de su hijo? Piénselo como padre, o si no lo ha hecho, ¿cómo lo hubiera hecho usted? Que de repente su hijo está allí enfermo, está mal, necesita la ayuda de alguien y ahí está esa persona que puede ayudar. ¿Con qué sentimiento tú te acercarías a esa persona? No sería unas palabras frías y distantes. Sería un clamor desde lo profundo de tu corazón. Este hombre se acerca con ese sentimiento. Marcos primero nos declara que este hombre era un principal de la sinagoga, un anciano en la sinagoga. Esto significa que él tenía la responsabilidad de poner en orden, de llevar el orden de las reuniones que se hacían allí los días de reposo. Pero él no está allí como representante de la sinagoga. Él está allí como un padre que está a punto de perder a su hija. No sabemos qué enfermedad tenía la hija, no sabemos tampoco por cuánto tiempo ha estado enferma, pero por las mismas palabras de Jairo podemos suponer que él entendía de que no había ya nada que hacer. Posiblemente los médicos ya le habían dicho a este hombre, olvídate. Bueno, usted sabe que un médico, espero que no sea tan frío, pero a veces los médicos son un poquito fuertes cuando dicen las cosas. Y escuchar esa palabra, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo debió haber retumbado en los oídos de Jairo? Pero de un momento de tristeza, de repente brincó un momento de esperanza cuando él escucha que Jesús está de regreso. La fama de Jesús se había esparcido por toda la región de Capernaum y todos sus alrededores. Jesús ha obrado muchísimos milagros hasta ese momento. La gente sabe que Jesús sana. Imagínate la alegría de este hombre o su esperanza en su corazón cuando de repente escuchó que Jesús había llegado. Y él sale corriendo en medio de la multitud y de repente se postra delante de Jesús. Se postra no solamente porque era adecuado presentar un saludo delante de un rabí. Él no solamente lo está saludando como se hubiera saludado a cualquier figura de autoridad de la época. Él se está inclinando delante de él porque sabe que Jesús no es cualquier hombre. Es cierto que muy posiblemente Jairo todavía no entendía bien quién es Jesús. Es cierto que Jairo todavía no tenía una imagen clara sobre quién verdaderamente era Jesús y la obra que él tenía por delante. Pero lo cierto es que Jairo lo veía no como cualquier hombre. Va a él con una esperanza. Va a él para pedirle que sane a su hija. Así que comienza la petición, versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En estas palabras hay el corazón de un padre rogando e intercediendo, clamando por la vida de su hija. Hay afecto. Él dice, mi hija, que la palabra que utiliza en griego se utiliza para describir una bebita, una niñita muy chiquita. Pero sabemos que no era tan chiquita. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Cuando Marcos recoge que Jairo dice, mi hijita, hablando como si fuera una bebita, no es porque estuviera describiendo su edad, sino de la misma manera que cualquier padre, por ejemplo, ve a su hijo y dice, ese es mi bebé. ¿Qué es lo que está queriendo transmitir? ¿Que es un bebé? No, ahorita el único que cae en esa categoría más o menos es Samuelito y nadie más, ¿no es cierto? Hasta Samuel creo que ya está muy grande. Ya cuando nazca el de Gisela, ahí sí lo vamos a ver gigante a Samuelito. ¿Qué es lo que quiere transmitir un padre cuando habla de su hijo de esa manera? Ternura, que es algo muy preciado para su alma. Mi hijita está muriendo.
Hay también preocupación. Él sabe que está agonizando. Él sabe que su enfermedad es mortal y él sabe que ya no hay nada que hacer. En otras palabras, este hombre va a Jesús porque literalmente sobre la tierra, dentro de la sabiduría humana, ya no hay nada que se pueda hacer por esta niña. Pero él también termina con una palabra que muestra fe. Le dijo en el versículo 23, y pon las manos sobre ella. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo sabía que Jesús podía derrotar a la enfermedad. Jairo sabía que si Jesús venía y ponía sus manos sobre él, en otras palabras, si Jesús atendía a su hija, ciertamente, como lo había hecho en muchas otras ocasiones a lo largo de toda aquella región, su hija podía ser sana. Aquí veo un contraste bastante interesante entre esta palabra ven, y usted se acuerda lo que le dijeron los gadarenos al final del episodio anterior, vete. Hay un gran contraste. Los gadarenos vieron un milagro. Jairo en sí mismo, pues no sabemos si había visto algún milagro o no. Posiblemente había escuchado, mas no visto. Pero mientras los gadarenos le dijeron, vete, Jairo le dice, ven. Y Jesús emprende el viaje, versículo 24. Y se fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Para los que ya conocen el relato, saben que aquí hay una interrupción inesperada. ¿Quién llega? ¿Qué sucede en este momento? Una mujer con flujo de sangre, que tiene flujo de sangre hace 12 años, viene por detrás, escondida, y toca el borde del manto del Señor y recibe la sanidad de su enfermedad. Jesús entonces habla con la mujer, y la mujer le dice que ella ha sido la que recibió la sanidad, y Jesús la declara sana. Pero en todo ese intermedio, que habrá durado algunos minutos, no sé, eso debió haber traído un obstáculo al avance y a la esperanza que tenía Jairo. Lo pongo en el papel de Jairo. Tú estás desesperado porque tu hija reciba sanidad. Es como si usted alguna vez le ha tocado esperar que llegue la ambulancia. ¿Cómo espera el que espera la ambulancia? Desesperado, espera desesperado. Está ansioso, está deseoso. Yo me imagino a Jairo queriendo agarrar a Jesús, cargarlo y salir corriendo con él, cargándolo. Yo me imagino que hasta ahí habrá llegado su deseo. Pero había tal multitud delante de él que no se podía avanzar fácilmente. Y tras de eso, Jesús estaba a la orilla del mar. Jairo posiblemente vivía dentro de la ciudad, que quedaría, pues no sé, algunos metros o quizás cientos de metros de distancia. Y tratar de atravesar todo eso era difícil. Y ahora Jesús se detiene para conversar con una mujer sobre su sanidad. Esta situación le costó muy caro a Jairo, porque nos dice que la niña en ese momento murió. Pasamos a nuestro segundo punto, una débil fe fortalecida, versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús todavía estaba hablando con la mujer del flujo de sangre. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo me imagino que Jairo en ese momento debe haber sentido que se le cayó el mundo entero. Algunos de la casa de Jairo, posiblemente sus amigos o sus familiares, vinieron cargando lo que es la peor noticia que un padre puede recibir. El orden natural de la historia nos dice que lo normal es que los hijos enterremos a nuestros padres.
Pero es muy difícil para cualquier persona tener que enfrentar la muerte de un hijo. Y yo sé que algunos de ustedes lo han tenido que enfrentar. Y por eso me gustaría que pudieran entender la carga emocional que llevaba este hombre. Estos hombres que vienen de la casa a traerle la noticia, le dicen, ya no hay nada más que hacer. En otras palabras, mientras ellos pensaban que mientras la niña estaba agonizando, mientras aunque estuviese enferma, débil, estuviese mal, pero todavía respiraba, todavía había algo que se pudiera hacer. Pero ahora que llegó la muerte, ahora que la muerte ha venido y ha arrebatado la vida de esta niña, simplemente ya no hay nada que podamos hacer. Hasta ahí se acabó todo. En la mente de estas personas, la muerte había ganado. Y la verdad que esa es la experiencia que todos nosotros experimentamos, ¿sí o no? Muere aquel que amábamos, aquella persona que queríamos, ¿y se puede hacer algo? Ya no hay nada que hacer. Pero Jesús, que entiende el dolor, y Jesús, que entiende el sufrimiento, reconforta el corazón de Jairo. Hay unas palabras de Jesús que van a fortalecer la fe. Por medio de Mateo, la misma historia se nos repite en Mateo. Por medio de Mateo sabemos que las palabras que Jairo le dijo a Jesús es: mi hija acaba de morir, ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Significa que Jairo entendía que la muerte no tenía la última palabra, que Jesús aún podía hacer algo por encima de la muerte. Y pregunto, ¿Jairo estaba en lo correcto o en lo incorrecto? Estaba en lo correcto. Es cierto, Jesús podía hacer algo frente a la muerte. Pero hablando humanamente, yo me imagino que el corazón de Jairo se habrá desboronado cuando escuchó la noticia de la muerte de su hija. En ese momento su corazón comenzó a llenarse de temor. Ya ahora sí, ya no hay nada que hacer. Ahora sí, ya se acabó. La muerte ganó. Su corazón se habrá llenado del mismo temor que nosotros experimentamos cuando enfrentamos una situación tal. Pero el problema está que el temor es contrario a la fe. El problema es que el temor es falta de confianza en Dios. Y Jairo, al llenar su corazón de temor, estaba yendo en la dirección contraria de lo que quería Jesús. Recuerde que Jesús vino para revelarse a sí mismo. Y Él vino para que nosotros creyéramos en Él. Pero Jairo, al permitir que el temor llene su corazón, es como dar media vuelta y comenzar a alejarse de Jesús. Es por eso que en el versículo 36 Jesús le dice, mira lo que dice conmigo. Pero Jesús, después de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Básicamente lo que Jesús le estaba pidiendo acá a Jairo es: no los escuches a ellos. No los escuches a ellos. Escúchame a mí. Mírame a mí. Ten fe. Y aquí fe no es simplemente creer cualquier cosa. Acá no es fe. Tener fe es creer que va a resucitar y va a resucitar porque va a resucitar. No. Al asunto es que Jairo tuviera fe de que Jesús lo estaba ayudando, ya estaba caminando con él. Jesús se había comprometido en ayudarle. Y Jairo tenía que saber que no había forma que la ayuda de Jesús se viera frustrada. Así estuviera muerta. Jairo tenía que mantener la fe. Ahora, y aquí voy a tocar rápidamente un punto, pero que lo vamos a desarrollar de aquí a 2 semanas. ¿Es necesario la fe para que haya milagros? ¿Sí? ¿No?
Esto, repito, lo vamos a desarrollar a fondo dentro de 2 semanas, pero quiero recordarles un caso que vimos hace poquito. Los discípulos en la barca, ahogándose, la tormenta. Fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, calma la tormenta, tú lo puedes hacer. No, ¿cómo estaban los discípulos? Llenos de temor. Temor es lo contrario a la fe. No estaban confiando en el Señor en ese momento. Es más, le estaban reclamando: tú no tienes cuidado de nosotros. Jesús sale, calma la tormenta. ¿Fue por la fe de los discípulos que calmó la tormenta? No, al contrario, luego le dijo: hombres de poca fe. El milagro en sí mismo no depende de la fe de la persona. Jesús puede obrar en milagros aunque no haya fe. En este caso, Jesús no quiere que Jairo tenga fe para que haya milagro. No, quiere que Jairo tenga fe porque es lo adecuado. Cuando Jesús se manifiesta, ¿cómo tiene que responder nuestro corazón? Con fe en Él. En otras palabras, Jesús no quería que Jairo se alejara de Él, sino que le siguiera, porque no solamente tenía planificado una sanidad de su cuerpo. Obviamente que el plan final de Jesús es la salvación del alma de Jairo. Así que era necesario que Jairo mantuviese su fe. Versículo 37, continúan caminando. Dice que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. En otras palabras, no se nos dice la razón. Jesús nada más quiso que con él fuera Jairo y 3 de sus discípulos. No sabemos la razón, pero por lo menos Juan, Jacobo y Pedro iban a servir de testigos para contarnos lo que sucedió. Y es curioso porque estaba Pedro allí con Jesús. Y Marcos escribe básicamente las memorias de Pedro. Así que el leerlo en Marcos en cierta manera es leerlo desde la mente de Pedro, que estuvo allí presente. Jesús llega a la casa de Jairo y sucede un hecho asombroso. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Jesús llega a la casa de Jairo y como, se lo pongo así, cuando Jairo salió de la casa, posiblemente todos estaban tristes y cabizbajos, pero ahí, tranquilos, como cuando alguien está enfermo. Cuando regresa, ¿qué se encontró Jairo? Su casa hecha un mar de lágrimas. Esto es comprensible por 2 situaciones. Los judíos no esperaban mucho tiempo desde la muerte hasta el entierro. Nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos al velorio? 3 días. Incluso hasta 3 días. Esperar que los que vienen de provincia vengan, ¿no es cierto? Podemos dar mucho tiempo. Los judíos no, usualmente poco después de que moría, ya lo enterraban. Eso significa que imagínense un gran grupo de personas que viene a visitar a la persona muerta, ¿no es cierto? Bueno, visitar al muerto suena muy raro, pero usted me entiende, ¿no? Viene al velorio y es un gran número de personas, pero usted les da 3 días de tiempo, vienen poquito a poquito, muchos, o sea, durante mucho tiempo y ya. Pero si usted les da muy poco tiempo, vienen por montones y en poquito tiempo se agrupa mucha gente. Eso por un lado explica por qué rápidamente ya esta casa estaba hecho un alboroto. Y en segundo lugar, también por la costumbre de las planilleras. ¿Qué eran estas personas? No me haga devolverlo a decir, por favor. Lloronas profesionales. En otras palabras, lo normal era que tú contrataras personas para que fueran a llorar a tu velorio no, al velorio del ser querido tuyo. Sería muy raro que tú los contrates para tu propio velorio.
La casa era un caos en ese momento. La casa era un caos. Imagínense lo que enfrentó Jairo cuando llegó a su propia casa y encontró a la gente llorando. Otra prueba para su fe. Versículo 39. Pero Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, veámoslo desde las dos perspectivas. Comencemos desde Jairo. ¿Para qué Jesús dijo estas palabras? Para Jairo. ¿Qué provocaban estas palabras en Jairo? Confianza, esperanza. El Señor la va a levantar. Él mismo lo está diciendo. Ya lo ha dicho con sus propias palabras. Primero me dijo que no temiera. Ahora me está diciendo que la va a levantar de entre los muertos. Pero ¿qué provocó entre la gente que estaba allí? Burla. Burla. Tomaron las palabras de Jesús literales. Como si Jesús fuera o un loco o una persona que no entiende lo que está diciendo. Ellos piensan que Jesús está hablando verdaderamente de que la niña, no, ustedes están equivocados, no se murió, está dormidita, yo estoy yendo a despertarla. Ellos se burlan porque o Jesús no entiende lo que dice o está hablando imposibilidades. Claro, muere una persona y tú dices, voy a levantarlo entre los muertos. Muchas personas, hablando de eso, han tratado de levantar a otros de entre los muertos. O peor aún, de los que dicen, cuando muera al tercer día voy a resucitar. Y hasta ahorita están allí. Es que la muerte es un enemigo que nosotros no derrotamos. No podemos derrotar. La muerte es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nosotros. Estas personas estaban riéndose, burlándose, mostrando. Ahora, recuerde que Jesús tenía fama en toda aquella región. Estas personas debieron haber por lo menos se debieron haber puesto en expectativa a ver qué hacía Jesús. Porque había sanado a personas. Había liberado a endemoniados. No una, no dos. Recuerde que incluso habían días donde Jesús pasaba todo el día haciendo milagros, todo el día. Ya la fama de Jesús era sumamente conocida, pero estas personas, por la dureza de su corazón, ellos no quisieron creer, ellos no quisieron confiar en el Señor y se burlaron de Él, mostrando rechazo. Todo lo contrario a lo que Jesús espera. Cuando Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme, Él lo que estaba diciendo es, de la misma manera en que después de dormir, ¿qué es lo que sigue? Despertar. De la misma manera Él viene para que esta niña que está muerta, ahora sea resucitada. Pero en lugar de creer en Jesús, estas personas toman el camino contrario, el camino de la incredulidad, y se ríen. Pero Jesús entra donde está la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Yo me imagino la escena. Antes Jesús sacó a todos de la casa, solamente dejó al papá, a la mamá y a sus discípulos. Imagino que papá y mamá, para que no se levantara y viera un desconocido la niña. Imagínense lo que hubiera sido eso para la niña. Pero si se levanta y ve a papá y mamá, pregunto, ¿qué consuela más el corazón de un niño asustado? Sus padres. Jesús entra a aquella habitación fría, donde yacía el cuerpo de esta niña, pálida y rígida, inmóvil. Jairo le había pedido en su petición que pusiera la mano sobre la niña, que pusiera sus manos sobre su hija. Pero Jesús va a hacer algo mucho más allá. Jesús va a hacer lo que cualquier padre
que no en época de colegio haya querido despertar a su hijo. No digo que en época de colegio, porque ¿cómo despiertan los padres en época de colegio? No es cierto, no se imagine ese momento. Piense en algún momento en que usted haya querido despertar a su hijito lo más apacible posible, lo más tranquilito posible. ¿Qué haría un padre en esa situación? Lo que yo haría sería, me siento al costado de la cama, le tomo la mano y le comenzaría a acariciar y con palabras suavecitas le estaría diciendo, levántate, ya es hora, arriba. Yo sé que usted... Por eso digo, no en época de colegio. Jesús hace más que simplemente poner su mano encima. Jesús hace lo que haría un padre para despertarla, pero despertarla dulcemente. Es más, las palabras Talita Kumi, que Marcos traduce para nosotros porque es arameo, que significa niña, a ti te digo, levántate. En realidad la traducción es como muy formal, son palabras como más suaves, porque imagínate tú decirle a tu hijo, hijo, a ti te digo, levántate. No, son palabras más suaves, son palabras algo así como, niñita, óyeme, es hora de despertar. Son palabras tiernas que Jesús le está diciendo a esta niña. Talita Kumi. 2 palabras en arameo y con 2 palabras en arameo. Que el poder no está en las palabras, dicho sea de paso. Con que Jesús pronunciara esas 2 palabras, hizo lo que es humanamente imposible. Ya cuando estuvieron en la barca y el mar estaba azotándolos, Jesús simplemente le dijo al mar, cállate, y a los vientos se enmudece, y vino la bonanza. Con el endemoniado gadareno nada más bastó que Jesús le dijera a esos demonios que se salieran, por más que estuviera infestado de demonios, que con solamente su palabra le dijo que salieran de allí, y lo dejaron. Y ahora con solo su palabra, la muerte, que es el peor de nuestros enemigos, tiene que soltar la vida de esta niña. Y el alma de la niña regresa, versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La palidez de repente se volvió un rosado saludable. La rigidez de la muerte de repente comenzó a hacer un movimiento ágil, y como si no hubiese pasado nada, como si esta niña simplemente la noche anterior se hubiera ido a dormir y ya en la mañana, hora de levantarse, se levanta tan vivaracha como nunca. La fe de Jairo fue recompensada. Jesús le está mostrando a Jairo que él puede vencer a la muerte. Y nada más como un pequeño adicional, versículo 43. Uy, estoy súper atrás acá. Versículo 43. Jesús le dice, versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Interesante, 2 órdenes que da Jesús. La primera, no digan nada. Ya sabemos por qué Jesús decía esto en muchas ocasiones. Porque el decirlo hubiera alborotado más el panal, en el sentido de más gente alrededor de él. Y en segundo lugar también que hubiera sido un problema con los fariseos y escribas. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, quisieron matarlo. Todavía no era la hora de su crucifixión. Jesús manda a que no digan nada. Pero la segunda orden, ¿cuál es? Denle de comer. Yo me imagino que en el corazón de Jesús él habrá sabido que los padres iban a estar tan contentos que se iban a olvidar de darle comer a la niña. Posiblemente esa niña no había comido, se había estado enferma y agonizando, posiblemente no había comido en días quizá.
y con la felicidad de los padres, se iban a acordar ya. No es cierto. Aquí vemos algo. Jesús no solamente cuida lo grande, la muerte. Jesús también cuida a esta niña en lo pequeño. Denle de comer, aliméntenla. Vemos el cuidado tan grande que tiene el Señor para con nosotros. Ahora, piense, la muerte. La muerte no solamente es nuestro problema hablando desde un punto de vista físico. Un día tú y yo, si no es que Cristo regresa, tendremos que afrontar la muerte. Nos guste o no nos guste, tenemos un tiempo limitado, tenemos una fecha de caducidad, si quieres verlo así, en esta tierra. Tú y yo no lo sabemos. Algunos, por gracia, Dios les da vida de más de 100 años. Otros 80 y tantos. Otros 60, 50. Algunos Dios les permite vivir solamente 20 más o menos. O incluso otros apenas viven unos cuantos días. O incluso en el vientre de la madre pueden morir. Dios es el dueño de la vida. Pero lo cierto es que la muerte se presenta delante de nosotros como un enemigo que nosotros no podemos vencer. Y no solamente estamos hablando de muerte física, sino de la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual significa el ser echado de la presencia de Dios por siempre y para siempre. Ahí no hay gracia, ahí no hay favor, ahí no hay momentos de risa, de alegría, de júbilo. Ahí lo que hay es, conforme las palabras de Jesús, llanto, dolor, crujir de dientes, donde la llama no se apaga, donde, donde el hombre no termina su sufrimiento. Esa es la realidad del ser humano en su pecado. ¿Quién es el único que nos puede ayudar? Jesús. Como Jesús fue la única esperanza para Jairo para resucitar físicamente a su hija, pues pasaron los años, no sabemos cuánto vivió, pero tarde o temprano volvió a morir. ¿Usted sabe dónde se encontrará el día de hoy? No, definitivamente no. Pero esa hija de Jairo y Jairo, por haber creído en Cristo, tienen algo que supera a la muerte. Cuando Jesús se enfrenta a la muerte, no solamente se enfrenta a la muerte física, se enfrenta a la muerte espiritual, a la muerte que es la separación absoluta de Dios, y Él obtiene la victoria. Esta muerte, esta victoria de Dios sobre la muerte que ha sido profetizada desde el Antiguo Testamento. ¿Usted se recuerda de Elías? Primer libro de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta, que su hijo muere. ¿Y qué hace Elías? O mejor dicho, ¿qué hace Dios a través de Elías? Vence a la muerte. Jesús es el único que puede derrotar a la muerte. Quiero que me acompañes a dos pasajes, Hechos capítulo 2 y Apocalipsis 20. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. La palabra de Dios dice: hablando de Jesús, aquí estamos escuchando el sermón de Pedro el día de Pentecostés. 2:23. Entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablándole a los judíos, le dijo: prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. ¿Qué pasó con Jesús? Lo mataron, o mejor dicho, Dios lo sacrificó en una cruz. Versículo 24. Al cual Dios
levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amado hermano, Jesús no solamente venció la muerte física el día que, por ejemplo, sanó a esta niña, el día que resucitó a Jairo, el día que él fue crucificado, se enfrentó a la mismísima muerte, a la muerte eterna que tú y yo tenemos encima por nuestro pecado, y dice la palabra que la venció. Jesús no pudo ser retenido por la muerte, tuvo que soltarlo, porque no podía ser retenido por ella. Jesús vence al mayor de nuestros enemigos y nos ofrece una vida eterna. Es eterna porque la muerte nunca va a poder tocarnos. Todo aquel que cree en Jesús, ¿qué recibe? Vida eterna. Amado hermano, por más de problemas, por más de dificultades, por más situaciones que tenga usted en este mundo, ¿puede confiar en que Jesús vence la muerte por usted? Sí. Sí. Nosotros, por eso es que cuando muere un cristiano, sí, hay dolor en el corazón, pero no es el mismo dolor que cuando muere un mundano, un no creyente. Porque nosotros sabemos que aunque esa persona hoy no está con nosotros, un día será levantada de entre los muertos. Esa persona un día resucitará. Quiero que me acompañes a ver Apocalipsis capítulo 20 para ver este escenario. Apocalipsis 20, de la tapa de su libro, de su Biblia atrás, una página antes, dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Juan nos da un pequeño vistazo de lo que va a ser el último tiempo, de lo que va a ser cuando el Señor regrese en gloria y termine de consumar su reino en esta vida. ¿Qué es lo que va a suceder con la muerte? Va a tener que soltar a todos los que tiene. No importa quién sea esa persona, tiene que ser soltada, porque el Hijo de Dios la ha vencido, y la misma muerte va a ser arrojada al lago de fuego, porque en el reino de Dios no hay lugar para la muerte. En el reino de Dios solamente hay vida, y ese es el reino que Dios nos ha prometido a ti y a mí, para que gocemos por siempre. Amado hermano, si tú estás viviendo en aflicciones y dolores, pon tu mirada en ese reino de vida que tenemos a futuro. Estás viviendo con una enfermedad crónica que de repente no te permite hacer nada. Pon tu mirada en el día en que seas tu cuerpo completamente sanado por la eternidad, para siempre. Y el único que nos da acceso a eso es Cristo Jesús. Por eso es que hoy tienes que poner tu fe en Jesús. Tienes que poner tu fe que Él es verdaderamente tu Salvador y tu Señor, porque todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Hasta dónde llega el poder de Jesús? Hasta más allá de la muerte. Hasta más allá de la muerte.